Hoy te invito a ir de allá para acá, a conocer historias de personas que viajan por el mundo. Algunos lo hacen por trabajo, otros por pasión, y también están los que andan en búsqueda de respuestas. Pero todos tienen algo en común: cruzar fronteras para crear, descubrir y contar. Bienvenidos a De Allá para Acá, un espacio donde ellos traen su mundo a tus pies. Hoy nos vamos de allá para acá con Julieta Caruso. Nació en Bahía Blanca, vivió en Bariloche y después de estudiar gastronomía en Buenos Aires, un impulso por conocer nuestras raíces la llevó a sacar un pasaje. De pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, incorporó técnica, sabor y profesionalismo. Fue responsable de cocina en Mugaritz, un restaurante del País Vasco con 2 estrellas Michelin. Pero ella no habla de sofisticación, elegancia ni granilocuencia. A ella se le ilumina la mirada cuando habla de los mercados, cuando recuerda el gusto de algo que probó por primera vez. Julieta es una aprendiz empedernida. Como cocinera, su historia se rige por el hambre. Siempre tiene hambre de más. Más motivación, más desafíos, más incomodidad. Juli, bienvenida. Muchas gracias. Si no fuera acá ahora mismo, ¿en qué parte del mundo te gustaría estar? En el País Vasco. ¿Qué tanto te ha dado? Sí, tal cual. Antes de que pasemos al País Vasco y a todos tus viajes gastronómicos, estuviste 13 años afuera, pero antes acá naciste en Bahía Blanca y te criaste en Bariloche. Sí. ¿Cómo fueron esos años en la Patagonia? Yo si pienso de recuerdos, creo que tengo los mejores de Bariloche. De esto de que te manejás, andás en bici para todos lados, 2 de la mañana podés volver caminando al lado de la ruta y no pasaba nada. Como que eso parecía normal, te vas de campamento. Bueno, juntémonos, nos vamos a la playa. Todo era cerca en ese momento, no había tráfico. Entonces tengo como los mejores recuerdos de Bariloche de disfrutar principalmente, ¿no? Todo lo que ibas haciendo como que era disfrutable. Y tu laburo tiene mucho que ver con la naturaleza y obviamente de dónde venís. Sí, yo creo que es una mezcla, la cocina tiene una mezcla de todo. Tiene la parte de la naturaleza es una pata, la parte de la locura es otra, de la creatividad es otra, de pasión es otra. Obviamente trabajamos con productos, con alimentos y si todo lo que venga a la tierra es prioridad a la hora de trabajar. ¿Cosechabas en Bariloche alguna frambuesa? Sí, yo creo que en esa época siempre lo cuento porque cuando nosotros éramos chicos, a Bariloche tampoco llevaba tanto producto, o sea, tenías frambuesas en la época del verano y eso, pero después durante el año no había una gran variedad de productos como hay ahora que llegaba. Y siempre cuento la historia que en mi casa se hacía ensalada de tomate y lechuga, la clásica, y yo decía, el tomate no tiene gusto a nada. Y la verdad que en Bariloche producir tomate no se podía por el clima, porque no es un producto de ahí, y todo lo que venía era de Buenos Aires, y no era un buen producto. Y cuando llegué al País Vasco, que leía en las cartas ensalada de tomate, yo decía, ¿qué embole? Porque no tiene gusto a nada el tomate. Claro, hasta que conoces lo que es un verdadero tomate, ¿no? Yo creo que a mí me fui al País Vasco, pero digo, creo que el País Vasco me dio esa cultura de buen producto, de lo que es entender un buen producto y tan cercano, porque yo iba a los mercados, hablaba con los proveedores, teníamos caseríos alrededor donde yo visitaba todo el tiempo, y yo creo que mi contacto más directo con lo que es producto fue ahí, donde realmente lo viví más que solo comerlo, ¿no? En Bariloche yo creo que era mucho más limitado, más que estos productos típicos, claro. Las manzanas, las peras, cuando había, los frutos secos, por nueces, frambuesas, pero después no mucho más. Empezaste en Bariloche lavando platos en un restaurante cuando todavía estabas en el colegio. Sí, eso estaba en el secundario. Y siempre venía la pregunta de ¿qué vas a hacer cuando terminás? Viste que era algo como bastante marcado. Y yo la verdad que no sabía, era muy deportista y me gustaba cocinar en mi casa, pero con mi mamá ayudándola. Y un día un profesor de educación física me pregunta y le digo, che, la verdad no sé, le digo, me gusta cocinar en mi casa, pero yo sé que un restaurante es re distinto. Me dice, yo tengo un restaurante, ¿querés venir a ver? Y era un restaurante que está en el kilómetro 7, se llamaba La Tasca Brava, que era muy chiquitita y la cocina era como este espacio, ponele. Y me acuerdo que el primer día llegué y me pusieron al lado de la puerta a mirar, tipo que estabas afuera en el borde de la puerta porque no entrabas. Y claro,
era una cosa, empezaron a suceder cosas, o sea, la gente moviéndose, salían platos, entraba yo y veía la bacha que se iban amontonando cosas en una esquina. Claro, yo digo, che, bueno, ¿querés que vaya lavando? Porque veo que ahí falta alguien, ¿viste? Como, y veía a todo el mundo corriendo y yo parada mirando. Me dice, sí, dale, obvio, me dice. Y ahí me puse a lavar platos y le dije, che, ¿puedo volver mañana? Y dice, obvio, Juli, cuando quieras. ¿Viste? Como, me sirve. Claro, y ahí empecé a ir todos los fines de semana a lavar platos y yo estaba chocha de la vida. Salía de ahí y después me iba a bailar a Bypass, o sea, no tenía ningún problema. Con todo el olor a fritanga me iba de la Taca caminando hasta Bypass y después me iba de joda. Hice todos los fines de semana y después en las vacaciones de verano, el chico que estaba en la freidora se iba y me dice, che, Juli, ¿no querés estar vos en la freidora en el verano? Y dale, sí, re. Así que hacía freidoras y postres. Y ahí dije, bueno, creo que esto es lo que a mí me gusta. Y siento que a veces depende en qué cocina entraste. Yo siempre digo, si tal vez hubiese entrado en otra cocina, tal vez no me hubiese enamorado de lo que era la cocina. Pero bueno, me enamoré de lo que sucedía adentro de una cocina, ¿no? Aparte de comer, que me gustaba y todo, lo que pasaba ahí adentro, dije, yo quiero ser parte de algo así. ¿Qué fue lo que te enamoró concretamente de esa cocina? Yo creo que el rock and roll que había. Bien. Eso de que tenés que, viste, que son movimientos, tensión, presión, pero al mismo tiempo salen las cosas, ves que la gente disfruta. Yo creo que adrenalina. Es un combo contradictorio a veces, ¿no? Pero creo que eso fue que dije, esto es alucinante. Ya dije, bueno, a esto me quiero dedicar. ¿Y en qué momento dijiste, ok, voy a estudiar cocina y te fuiste a Buenos Aires, ¿no? A estudiar. Sí, cuando hice quinto año, verano e invierno, trabajaba en el restaurante en las vacaciones y los fines de semana. Y cuando les dije a mis padres, bueno, ya sé, quiero estudiar cocina, bueno, me mandaron un psicólogo, porque en ese momento entiendo que la gastronomía no es lo que soy, sí. No era una profesión para muchos. Y entonces me decían, bueno, Juli, sos buena alumna, hacé una carrera en serio y esta hacelo de hobby, ¿viste? Como, y le digo, no, yo quiero hacer esto. Y bueno, me acuerdo que fui a la psicóloga y cuando le dieron la devolución a mi mamá le dijeron, digas lo que le digas, va a hacer lo que quiera. O sea, no hay chance. Y en ese momento no había escuela de cocina en Bariloche. Entonces vine a Buenos Aires y me acuerdo que busqué la escuela de cocina que cursabas una vez a la semana. Lo cual en mi combinación era, bueno, puedo trabajar y mi día franco voy a la escuela, ¿no? Porque creo que es una profesión que se aprende mucho en el hacer, en estar adentro de una cocina, en conocer distintas cocinas. Y la escuela es un suplemento, pero para mí era como, yo tengo que estar adentro de una cocina si me quiero dedicar a esto. Así que me vine a Buenos Aires y mientras tenía a veces 2 trabajos, uno a la mañana y otro a la noche, iba a la escuela de cocina durante 2 años. ¿Qué laburos tenías acá? Y ahí empecé en Oviedo, que ahí empecé de prácticas y siempre agradezco a la vida, digo, que me haya cruzado Oviedo en ese momento de mi vida porque me mostró lo que era realmente una cocina real, en volumen y en nivel. Emilio iba al mercado todos los días más o menos y traía producto, era época de membrillos y nos quedábamos todos hasta las 3 de la mañana pelando membrillos y calladito oído y hacías, entonces como que me mostró lo que era la disciplina, ¿no? Dentro de una cocina que para mí es muy importante y hoy, después de toda mi experiencia, digo, es clave la disciplina para dedicarse a esto. Y después, bueno, trabajé en la corte con Máximo López Mey en paralelo, hice prácticas con Beatriz Churnal en paralelo también. Y cuando llegué a terminar la escuela de cocina, dije, bueno, es momento de conocer nuestras bases en cierta manera, porque toda nuestra cultura era trabajar en un restaurante italiano, trabajar en un restaurante español y francés. Entonces dije, bueno, yo si quiero aprender a cocinar bien en Argentina me tengo que ir a las bases y ahí fue donde decido irme a Europa. Y me acuerdo que me dijeron, bueno, pero te tenés que juntar tu plata. Y dije, bueno, dale. Así que claro, yo laburaba, agarraba todo lo que podía porque había que ahorrar. Y cuando terminé los 2 años, me fui con 19, 20 años, me fui a España por primera vez. Una pendeja. Sí, yo creo que no sos muy consciente en ese momento de muchas cosas. Pero entonces, gracias a eso te vas. Sí. Entonces decís, bueno, me voy. Y como no tenía papeles, digo, lo más grave que me puede pasar es que me deporten y vuelva a Argentina. O sea, no era tan grave lo que me podía pasar. Entonces dije, bueno, pruebo. Y ahí dije, bueno, me voy.
Armaste la valija con destino a... Llegué a Portugal porque en ese momento me acuerdo que España estaba con todos unos temas legales, viste, que si entrabas te deportaban, no sé, como que había estado muy fuerte ese tema, entonces me dijeron, entré por Portugal, tuve un mes recorriendo Portugal de vacaciones, y la gastronomía es muy chica, entonces siempre conoces a alguien que conoce a alguien que te puede echar una mano, que tiene un restaurante, que tiene una pastelería. Y un profesor mío de la escuela, Juan Pedro Rastelino, que es un genio, me dice, yo tengo un amigo que conocí en Francia que tiene una pastelería en Alicante. Si querés, contactalo. Bueno, dale. Y después Martín Vaquero me dice, che, ¿querés entrar de prácticas a un lugar en Andalucía? Bueno, dale, porque yo en ese momento no conocía a nadie, eran ellos. Y me acuerdo que llevaba ahorrado 1.000 euros y digo, bueno, todo era trabajar gratis hasta que pueda conseguir papeles y todo. Entonces iba anotando en una libreta cuánto había gastado. Tipo, compré en el supermercado 20, ¿viste? Como, iba anotando eso, que si me quedaba sin plata estaba en el horno. Así que me fui a Alicante, a esta pastelería, donde ellos me daban alojamiento y comida. Y bueno, viví con ellos como 1 año y pico. Y también me fui a hacer pasantías a Andalucía. Y ahí arranqué, ¿no? Y ahí todo gratis. Ahí todo gratis, sí. Mirá. Sí. Creo que hoy se habla mucho de eso, de trabajar gratis, de las horas que pones. Y si hoy me lo preguntás, yo lo volvería a hacer. Yo creo que es una profesión donde vos aprendés haciendo y gente que te quiera formar. Yo lo agradecí siempre porque hoy sin esas personas yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Y es una profesión donde la aprendes adentro de una cocina. Sí. Entonces, mientras otros tardan 5 o 6 años estudiando una carrera, vos salís con 2 años y te falta un montón para poder decir soy cocinero. Y creo que hasta el día de hoy siempre digo, che, todavía me faltan un montón de cosas para aprender. Pero esa formación la aprendes adentro de una cocina. ¿Y pudiste conocer las ciudades, vivirlas? Porque la gastronomía tiene algo, hablabas de la disciplina, de que son horas, horas y horas adentro de la cocina. ¿Pudiste conocer? Sí, yo creo que cuando sos joven, hablo 20, yo me fui con 20 años, laburábamos 10 horas y después salíamos de joda, íbamos a comer, el día franco te ibas a recorrer, no tenías cansancio, como te puedo decir ahora que tengo 40. Pero en ese momento como que conocés la ciudad porque tenés ganas de conocer además y ya ir caminando por una calle diferente ya estás conociendo. Y para mí esa sensación de sorprenderte con las baldosas de Portugal, para mí era, wow, mira cómo es el piso. Claro, yo nunca había visto un piso así. Claro. Nunca había visto. Entonces, ya era conocer cosas nuevas. Aparte de estar adentro de una cocina, cuando tenías tiempo libre salías a caminar las ciudades y ya era todo un descubrir. Entonces, yo creo que sí las conoces porque en esa época no necesitas dormir tanto. Yo siempre digo, yo dormía 4 o 5 horas por día. Y estaba con pilas, y después me iba de fiesta, nos íbamos a conocer un caserío, nos íbamos a conocer quesos a no sé dónde, che, vamos al pueblo tal que hay una fiesta. Ay, qué espectacular. Sí. Antes de llegar al País Vasco, ¿qué te dejaron esas ciudades previas? Mira, Alicante para mí fue como mi hogar, o sea, Pepe y Natalí, que fueron con los que viví casi 1 año y pico, fueron como mi contención. Me acuerdo que ellos me regalaron un primer celular que yo tuve, me lo regalaron ellos. Me dice, che, ¿y vos cómo te comunicas con tu familia? No, les mando mails de vez en cuando. Entraba, antes los locutorios mandaban mails, ¿viste? Mando mails. Dice, ¿pero vos no tenés un celular? Le digo, no, necesito uno, ¿viste? Cuando... Claro, vos no estás acostumbrado a necesitar esas cosas en ese momento. Y yo me dijo, no, tomá, yo te voy a regalar un celular por lo menos para que hables con tu mamá. ¿Viste? Ellos más preocupados que yo por todo ese tema. Bueno, dale. Y nada, ahí yo creo que Alicante fue el conocer España desde vivirlo, como, bueno, cómo viven. Me acuerdo que me iba caminando a trabajar, eran 5 kilómetros todas las mañanas y volvía. Y te parecía normal y era seguro, viste, como que era muy Bariloche en ese sentido Alicante, ¿no? Como que me parecía estar en casa. Y después, bueno, no sé, Andalucía fue conocer otro tipo de gente totalmente distinta a lo que yo vivía en Bariloche. Y descubrir lo que es la fiesta andaluza, el disfrute que tienen ellos, que no lo tiene nadie más, creo yo. Entonces sí, creo que disfruté. Portugal fue muy de vacaciones, viste, de caminar, de recorrer, de probar. Yo creo que la comida fue la que me hizo el hilo conductor de todos mis viajes, entonces era
que no deja de ser cultura, entonces a través de los barcitos y todo eso vas conociendo gente. Yo creo que también tiene una apertura a esas ciudades de que vos conocés gente en cualquier lado. Que en Bariloche eso es más difícil. Bariloche era más un pueblo, más en la época que yo vivía. Entonces acá de repente estabas en un bar y te ponías a charlar con uno, que una tapa, que las birra, qué sé yo, y de repente terminabas en una noche conociendo gente y yo decía, ay, che, qué fácil que es conocer gente acá, ¿viste? Como que en Bariloche siempre éramos los mismos, nos conocíamos todos, pero siempre éramos los mismos. Qué lindo. Y encima España tiene eso de que son como muchas ciudades y muchas culturas diferentes. Sí, 100%. Son tan distintos. Yo tuve la suerte de estar, bueno, en Andalucía, estuve en Mallorca, bueno, en el País Vasco, después recorrí Madrid, recorrí Barcelona, estuve en Galicia, y te das cuenta que están todos en el mismo país, pero son totalmente distintos a la hora de vivir también, ¿eh? Y a la hora de entender lo que es el trabajo, lo que es disfrute, lo que es la vida, lo que es la comida. En sí todos para mí se juntan en el disfrute de la comida, ¿no? Creo que en todos los lugares de España le tienen un respeto a la comida y un valor que nosotros, yo creo que a veces Argentina ahora mucho más, pero antes no lo teníamos tanto, ¿no? ¿Y los platos característicos de cada lugar representan como el carácter de Yo esa creo que ciudad? representa lo que tienen. O sea, España sufrió una guerra, entonces era aprovechar 100% lo que tenían y eso lo pusieron en valor. En Galicia tenías el mar, el pulpo, todo lo que es mariscos y hoy es emblemático por eso, porque es lo que tenían. Yo siempre digo, el País Vasco también, todas las casas tienen una huerta. Y todos hacen conserva de tomates para el invierno, conserva de bonito para el invierno, como esa necesidad de valor a tener comida. Yo creo que España lo tiene en distintos lugares por el tema de que sufrió una guerra y pasaron hambre. Wow. ¿Fuiste pasando por diferentes ciudades? ¿En qué momento llegaste al País Vasco y por qué? Yo, bueno, después de Alicante, que consigo los papeles ahí, eso también fue otra ¿cómo los odisea. conseguiste? Bueno, yo viajaba cada 3 meses a Marruecos. Y en uno de los viajes a Marruecos no me sellan el pasaporte para entrar de vuelta a España. Entonces, según mi pasaporte, decía que yo estaba en Marruecos. Y cuando empecé a trabajar en un restaurante, yo le decía, mira, no necesito que me pagues mucho, pero necesito que me hagas papeles. Y me dijeron, mira, en ese momento era qué trabajo falta en ese lugar para contratar un extranjero. Y en Alicante lo que faltaba era cuidadora de ancianos. Entonces me dice, bueno, mi mamá tiene 90 años, me dice el dueño, te vamos a poner como cuidadora de ancianos de mi mamá mientras vos trabajas en la cocina. Bueno, hicimos todo el trámite, cuando vamos a los abogados, dice, mostrame el pasaporte, le muestro y me dice, pará, vos estás en Marruecos acá según tu pasaporte. Le digo, sí, qué bien, me dice, porque si no para iniciar el trámite te tenías que volver a Argentina, esperar un año a que salga y volver a entrar con ese permiso. Mal. Así que me dice, mientras sigas acá, podemos tramitar todos los papeles, tardó casi un año, y cuando salió el visado de permiso de trabajo y residencia, vine a Argentina y entré de vuelta con ese visado. O sea que le debes tu estadía en España a una señora de 90 años. Exactamente, y a Marruecos. Una vez con los papeles, Ahí, el primer año solo podés trabajar en ese lugar, al segundo año podés trabajar dentro de la comunidad, o sea, como dentro de la provincia, y ahí me fui a Denia, que es un pueblo de playa donde cruzás a Ibiza de ahí. Sí. Y empecé a trabajar ahí, estuve un año y ahí me acuerdo, decía, bueno, necesito ver una cocina totalmente distinta a lo que yo conocí. Y me acuerdo que lo escucho a Andoni en una entrevista, no sabía mucho que era Mugaritz yo en ese momento, diciendo que ellos iban a los mercados todos los días. Y dije, si eso es verdad, es el sueño de mi vida, ¿viste? Como más en los mercados de España, de Francia. Sí. Y dije, bueno, voy a aplicar para hacer prácticas. Total, no me van a llamar, la típica. Y me escribieron a la semana y me dice, bueno, puedes empezar en 15 días. Le digo, no, mirá, yo estoy trabajando en un lugar, no los puedo dejar en banda, llevo trabajando un año, qué sé yo. Le digo, ¿me podés dar más tiempo? Me dice, sí, bueno, te damos 3 semanas y empezás. Entonces hablo con mi jefe de cocina, le cuento. Y me dice, vos estás re loca, ¿cómo le vas a contestar eso a Mugaritz? Me dice, andate ya, me dice, mandale un mail que entrás mañana. Me dice, de acá te podés ir ya, me dijo, no te preocupes, o sea, es alta experiencia la que vas a hacer. Bueno, dale, así que bueno, ahí me fui al País Vasco con mochila y me acuerdo que el primer día que vos llegás te dicen que te pares en una esquina y mirás el servicio nada más. O sea, no puedes hacer nada, estás vestido así durante 4 horas mirando el servicio. ¿Ese fue tu primer día de laburo? Ese fue mi primer día para conocer lo que era Mugaritz.
Y nada, eran 35 cocineros corriendo, subiendo, bajando, hablando todos los idiomas. Voy, quemo todo. Y al mismo tiempo una sincronización que yo decía, esto es una locura, yo acá creo que no encajo, viste, como hay otro nivel acá que yo creo que no estoy. Pero dije, bueno, ya estoy acá, no, no me puedo ir. Digo, Mi jefe me va a matar si sí, vuelvo. ya estoy. Y nada, y ahí empecé prácticas en producción, me acuerdo. Y después pasé a primeros. Vivíamos todos en una casa en Oriarsum. Éramos 10 personas que vivíamos, había 3 casas, ¿no? A mí me tocó la de Oriarsum, éramos 10. Nada, íbamos a la mañana, a las 10 de la mañana, y volvíamos a la 1 de la mañana. Todos los días, menos los domingos, noche y lunes, que cerraba. Y al mismo tiempo, imagínate, éramos una brasilera, estaba yo, después había una chilena, había una americana, eran 15 nacionalidades distintas que estábamos en la cocina, todos conviviendo esa cantidad de horas, así que las relaciones se hacen súper intensas. Y además vos estás solo, Sí. Entonces todo lo que te pasa lo vivís compartiendo con esas personas que compartís tantas horas. ¿Qué te dejó esa diversidad cultural que había entre todos ustedes? Ahí yo dije, aprendés a entender distintas formas de vivir, dije, para después yo poder elegir cómo quiero vivir. Porque yo creo que nosotros nos enseñan la que nos educaron, la de casa, se vive de esta forma, hay que hacer esto, y de repente cuando te encontrás con gente con culturas tan distintas y distintas formas de entender la vida, decís, pará, se puede vivir de 1000 maneras si vos querés. Y eso fue como, hay un mundo acá que yo tengo que descubrir en cierta manera para entender después cómo quiero que sea mi vida, ¿no? Me gusta como ir agarrando cositas de cada cultura. Tal cual. ¿Y qué fueron esas cositas que agarraste? Bueno, yo me acuerdo que de la brasilera, siempre que hoy todavía soy amiga, imagínate que hablamos y todo, era esa felicidad fácil, ¿viste? Como, no sí. tenía problema por nada ella, ¿viste que los argentinos a veces como, no, que el mambo, que no sé Mucha qué queja. sé yo, pero ¿cómo puede ser si yo...? Y ellos no tienen historia de nada, o sea, eran los que mejor llevaban el estar todas esas horas con esa disciplina, con ese quilombo ahí adentro, los que mejor los llevaban, decía, che, qué fácil. Después me acuerdo de Lizzie, una amiga de Singapur, que también ella estaba de prácticas, ella silencio y todo lo que tocaba lo mejoraba. ¿Viste? Decís, pero una paciencia y una dedicación que decís, ¿cómo hace? ¿Viste? Sin acelere, que nosotros, yo tengo una acelere y decía, mira ella, con una pasimonia, todo era un caos y ella en su pasimonia así, todo impecable, todo lo mejoraba, era como, sabía que me mejorara algo, era Lizzie, démoselo a Lizzie porque ella lo mejora. Entonces, esa forma yo creo de entender cómo hacer las cosas o de entender cómo encara cada uno las distintas situaciones que vivíamos todos, o sea, era un caos, pero Lizzie lo encaraba de una forma, los brasileros lo encaraban de otra, yo lo encaraba de otra. Creo que eso fue, lo que más, decir, che, pará, la misma situación se puede ver de 1000 maneras distintas y funciona. Yo creo que eso fue como algo de lo primero que me abrió la cabeza, decir, esto es lo más. ¿Hay mucho ego adentro de la cocina? Sí, lo hay. Yo creo que más es el ego con vos, o sea, la lucha es el ego tuyo con vos mismo. En una cocina donde todos vienen de distintas experiencias y ahí tenés que hacer, como te dice Mugaritz, imagínate que hay como 10 personas que son los que están contratados en ese momento que te están diciendo, esto se hace así, no, hace esto, no, cambia esto, no, hace lo otro, y vos decís, pará. En un momento decís como, yo siempre digo que tenías 3 etapas. La primera, que no entendés nada. La segunda, que estás como hinchado a las pelotas, en cierta manera, que te estén marcando 35 cosas al mismo tiempo. Y la tercera, cuando entendés que todo eso es para que esto funcione mejor y porque Mugaritz tiene ese sentido de ser, ahí empezás a fluir y empezás a disfrutar un montón. Yo creo que una de las cosas que más aprendí en Mugaritz fue el poder de adaptación y de flexibilidad. Que nos cuesta un montón porque uno trae sus cosas y ahí si no tenés la velocidad del cambio y de adaptarte y de ser flexible y decir, bueno, ahora toca esto, te es re difícil sobrevivir ahí en cierta manera. Así como el rock and roll te cautivó y te enamoró en el restaurante Bariloche, ¿qué te enamoró en Mugaritz? Uy, un montón de cosas. Estuve 10 años casi en ese lugar. Yo creo que era un lugar donde yo podía quedarme y no dejaba de aprender todos los años cosas nuevas. Ya sea porque venía gente distinta todo el tiempo, la gente rotaba. Cuando a mí me contratan, yo estuve 8 meses de prácticas, me quedé sin plata,
Y conocí un italiano que estaba de prácticas ahí y me dice, yo tengo un restaurante en Mallorca, ¿querés venir a trabajar? Digo, sí, porque me quedé sin plata y me dice, bueno, dale. Y me acuerdo que le dije, che, ¿vos me podés pagar el pasaje? Porque no tengo un mango. Me dice, y digo, cuando empiece a laburar te lo devuelvo. Así que me fui a Mallorca, estuve 8 meses, 9 meses en Mallorca y ahí me llama Mugarit para trabajar. Y cuando empecé a trabajar ahí, claro, el primer año vos decís, voy a estar a la altura, no voy a estar a la altura, y después te das cuenta que el siguiente año es diferente 100%. Hay 35 personas nuevas y al otro año hay 35 personas nuevas, culturas distintas, y lo que sucedía en Mugarit era distinto cada año. Entonces fue como, en un mismo lugar me puedo quedar y no dejar de aprender, que para mí es como lo que más me mueve es no estar aprendiendo todo el tiempo. Cosas nuevas no tienen que ser cosas inmensas, pero che, tengo que ir nutriéndome de distintas cosas. Y Mugarit era eso, era todo el tiempo te nutrías de cosas nuevas, no solo de cocina, sino de, no sé, se trabajaba con la Furia del Bao, se trabajaba con neurocientíficos, se trabajaba con músicos, todo eso además de cocinar. ¿Cómo te llevabas en ese momento con la autoexigencia, con la búsqueda de la perfección, digamos? Yo soy súper exigente conmigo misma. Yo creo que la perfección no existe, pero yo creo que la perfección está en esa búsqueda hacia hacerlo perfecto. Entonces, cuando vos buscas eso, siempre vas a encontrar una mejora en lo que hagas. Y después lo terminé de corroborar con Japón, ¿no? En cierta manera, como esa dedicación de mentalmente de querer hacerlo mejor y de prestarle atención a lo que haces y decir, che, ¿qué más puedo mejorar de esto? ¿Qué no? ¿Qué cambia en esto? ¿Por qué hago esto? Ese poder de pensar así, yo creo que Mugarit fue lo que más me enseñó, en cierta manera, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser jefa de cocina? Uy. Responsable de cocina, te gusta llamarlo, sí, ¿no? mi hija dice lo mismo. Mi mamá no es jefa de cocina, es responsable de cocina. Yo creo que, mirá, yo estuve 8 años, o sea, cuando vuelvo a trabajar pasé por todas las partidas del restaurante. Rafa era jefe de cocina en ese momento. Yo estaba de jefa de partida, de responsable de partidas de una partida, y había otro chico de segundo de cocina. Y una de las cosas que yo siempre le digo a los chicos era, si vos podés hacer más, hacelo. O sea, es para vos, no es, che, no, pará, hasta acá llegó lo mío, yo no hago más, esto es responsabilidad del otro. Si a vos te da para hacer más sin pisar al otro, ¿no? Pero, che, falta esto, vos, por más que vos no te tenías que preocupar por eso y te das cuenta, hacelo. Y yo creo que eso fue lo que para mí Rafa terminó viendo en mí para decir, bueno, yo quiero que Juli sea mi segunda de cocina en su momento. Y estuve casi un año de segunda de cocina, y cuando Rafa se va a Brasil, yo creo que son circunstancias que pasan en el momento de tomar una decisión y que vos estés. Y cuando a mí me dijeron, Rafa se va, ¿querés ser jefa de cocina? Y yo la verdad dije, no sé si estoy a la altura de lo que hacía Rafa, si voy a poder o no, pero es un momento de decisión de decir, bueno, ¿lo agarro o no lo agarro? Y fue, bueno, dale, lo probamos, y ahí dije, bueno, fue durísimo, siempre lo cuento. Sí, no fue fácil, es un montón de responsabilidad, y además la confianza que te da Andoni y el restaurante para decir, che, vos manejás la cocina. Y yo creo que esa responsabilidad a mí me pesaba un montón, no era, ay, bueno, soy responsable de cocina en Mugarit, no, che, tengo una mochila así de grande atrás mío, ¿no? Entonces, fue duro, pero al mismo tiempo lo que aprendí en esos 2 años como responsable de la cocina fue algo que creo que no lo hubiese aprendido en ningún lugar. ¿Cómo te llevas con la grandilocuencia, digamos, de ser responsable de cocina en un restaurante con 2 estrellas Michelin? ¿Qué te genera? ¿Hay como cierta sensación de ¿lo logré? Yo no sé si tengo como, uy, lo logré, porque yo nunca aspiraba a eso. Okay. O sea, yo en Mugarit siempre me gustó ir a los mercados todos los días. Yo iba a los mercados de Francia cada día. Para mí mi momento era a las 6, 7 de la mañana salir de mi casa, que me costaba un montón. Llegar al mercado y ahí ya era como, acá estoy en mi salsa. Como, por más que era de cansancio y todo, hablar con el proveedor, elegir los tomates, aprendí a hablar francés de mercado, desayunábamos ahí. Como que yo iba a buscar eso, aprender de esas cosas, aprender cómo pensaban. Nunca dije, yo acá quiero ser jefa de cocina. O sea, nunca fue mi objetivo. Entonces no fue algo que dije, uy, lo logré. Para mí fue como, siempre digo,
tremendo años de ser, o sea, fueron muy duros. O sea, sí, siempre digo, me quedo con todo ese aprendizaje conmigo misma. Porque creo que mi momento de ahí fue más una lucha conmigo, más que cosas, porque sos un ojo del huracán, o sea, siempre lo cuento, estás lidiando con la gente de la sala, con la gente de creatividad, con la gente de cocina, con la gente de prácticas. La gente que está de prácticas ahí, sos su referencia, o sea, se cortó uno el dedo, Juli, me corté el dedo, vení que te llevo al hospital. Al mismo tiempo creatividad que había que poner platos nuevos, después que todo funcionara como tiene que funcionar, más la gente de sala. Es un montón de cosas que uno tiene que aprender a lidiar, más los proveedores, que para mí eran lo que yo más cuidaba, que, viste, como tenerlo todo ordenado era más conmigo que un logro como, che, Claro. bueno, estuve en Mugaritz 2 estrellas Michelin. Para mí, más allá de las estrellas, para mí Mugaritz es el mejor lugar donde pude haber estado, porque me enseñó a pensar, siempre lo digo. Más allá de cocinar, que también te enseña eso, me abrió la cabeza de una forma que creo que no sé si hay otros lugares que lo hacen. Vos hablas mucho de la creatividad que te dejó Mugaritz. Sí, yo creo que esa creatividad viene con este mirar diferente, ¿no? El entender que un músico se puede relacionar con la gastronomía, para mí era, ¿y qué hace un músico haciendo un libro que a los platos le pone música? Y con coherencia, ¿no? Con un sentido, Sí. digo, ¿y eso cómo? Y después, no sé, aparecía la Furia del Baus trabajando con nosotros. Y yo decía, ¿qué tiene que ver con esto, con la gastronomía? Te hablo hace 15 años atrás. Todo eso fue como decir, pará, acá hay un mundo que no es solo cocinar la cocina. Entonces yo creo que esa apertura, y creo que ahí se vivía todo el tiempo esto de la búsqueda de lo diferente, de la búsqueda de, che, esto va acá, pero ¿por qué va acá? ¿Para qué lo ponemos acá? ¿Qué sentido tiene que lo pongamos acá? No, bueno, probemos así. No, o sea, toda esa búsqueda todo el tiempo de cosas y de mover, y que nada sea estático, siempre se hablaba de la incomodidad, ¿no? Si vos estás incómodo es que estamos bien. Si vos te pasás a estar cómodo, quiere decir que acá algo está fallando. Cuando hablas de los mercados se te ilumina la mirada. Sí. No. Yo que nunca pisé un mercado en mi vida, lamentablemente. ¿Qué se vive ahí? ¿Qué tiene tan de mágico que, No que te sé. genera esto? Primero, que vos tenés a la persona que cosechó el tomate, lo tenés ahí dándotelo y hablando con él de lo que le pasó, de lo que significa ese tomate, de lo que te cuenta el sabor, además de la calidad del producto que hay. Hay de todo, o sea, hay muy buenos y hay otras cosas que no están tan buenas, pero como que la mayor parte es muy bueno. Y a uno que le gusta comer, o sea, encontrar un buen producto, ver los rabanitos recién cosechados, yo decía, esto es emocionante. Y había gente que me decía, vos te estás re en pedo, cualquiera. Y otros que decían, ¿qué le ves? Es que, no sé, lo ves, esa sensibilidad también te la enseñan a ver. Eso fue otra de las cosas que me enseñó Javi, que era uno de los cocineros de Mugaritz. Esa sensibilidad de ver belleza en cosas tan cotidianas, ¿no? Y los mercados tienen esta cosa de... La gente está contenta cuando va a un mercado. O sea, y el que está vendiendo ahí está porque quiere vender ahí, aparte de una necesidad también, pero bueno, vos querés estar en ese mercado a las 7 de la mañana con tus 3 cajones o tu queso fresco. Y para mí era el momento también donde decía, bueno, claro, estamos en el mercado de Francia, San Juan de Luz, íbamos 2 veces por semana y tiene un montón de queserías, ¿no? Claro, yo cada día agarraba y decía, bueno, voy a comer un queso diferente, porque desayunábamos ahí. Entonces comprábamos un queso diferente y aprendías de un queso nuevo y aprendías de distintos croissants, probabas las distintas texturas de croissant para entender qué era un buen croissant. Entonces yo creo que era un aprendizaje de disfrute, o sea, estabas disfrutando, pero al mismo tiempo estabas aprendiendo un montón. Y después yo llegaba al restaurante, me acuerdo, con todas las cosas que las cargaba en mi auto, me acuerdo, cajas y cajas. Llegaba y le decía a los pibes, como rompas un tomate... Digo, o lo tires adentro del cajón sin amor, acá se pudre todo, le decía, porque acá hay una persona que se levantó para ir al mercado, que los cosechó, yo que me levanté también para ir a juntarlos y traerlos hasta acá. Vos tenés que respetar a todas estas personas que estuvieron atrás y a este producto de una manera diferente. Y yo creo que eso es una cosa que lo aprendés cuando vivís en los mercados. O sea, el valor de lo que hay detrás de cada producto, porque sabes todo el laburo que hay atrás también, no es solo un tomate. Después cumple un ciclo Mugaritz en tu vida. ¿Por qué? Mugaritz, yo tuve 2 años de responsable de la cocina y llegué a un punto donde dije, a mí me preguntabas, ¿a vos te gusta el rojo o el azul? Y yo te decía, no, ni idea.
pero me preguntabas cuál era el precio del mercado de ese día del pescado, y yo te sabía todos los precios. Entonces dije, algo está fallando conmigo, digo, no puede ser que como que estoy alimentando solo una parte y me estoy olvidando de otra parte mía. Y dije, bueno, necesito volver a sorprenderme con cosas básicas, necesito sorprenderme de vuelta con una baldosa o con algo distinto a lo que yo conocía. Entonces dije, bueno, me quiero ir a Asia, que es totalmente opuesto a lo que yo había vivido en toda mi vida, para volver a tener esta sensación para mí misma de sorprenderme y aprender de cosas sencillas, básicas. Sí, salir de tu zona de confort. Exactamente. Y me acuerdo que cuando se los conté a Andoni y a Dani, que era el responsable de creatividad, dice, Juli, tenés 29 años. Me dice, viste que los vascos también son menos estructurados en algunas cosas. Ya está, ya pasaste los 2 años más difíciles de ser responsable de una cocina, ¿te vas a ir ahora? ¿Viste cuando ya podés estar más tranqui? Le digo, sí, yo necesito alimentarme a mí misma, le digo, más allá de la profesión, le digo, y lo único que tengo son cajones de libros, mi casa está hecha de pallets, o sea que se va toda la basura, le digo, la dejo y no tengo ninguna más responsabilidad que eso. Le digo, yo no tengo hijos, no estaba en pareja, le digo, ¿por qué no me voy a ir? Y fue como, bueno, tuvimos 6 meses en hacer un traspaso. Es más, yo le dije, si yo no dejo una cocina armada como para que esto siga funcionando, yo no me voy a ir ni dejarme en mando, porque todo lo que me dio Mugarit me parece que es una responsabilidad de dejarlo bien. Y ahí Andoni me dijo, bueno, ¿cómo querés que te ayudemos? Y yo le dije, mira, me gustaría trabajar me da mucho miedo, pero al mismo tiempo tengo muchas ganas de trabajar en una cocina en Japón. Entonces me dijo, bueno, yo te hago un contacto en Japón para que puedas ir a Japón. Me dice, ¿y después qué vas a hacer? Ah, no, ni idea, le digo. Me dice, es que ves que los argentinos a veces son tan hippies, me decía, ¿viste? Como, sos tan hippie, me dice, ¿cómo que no sabes qué vas a hacer? Le digo, no, tengo pasaje a Singapur, que voy a visitar a Lizzie, que era una amiga que había conocido en Mugarit, y a otro de los chicos, y después nada, voy a ir viendo. Me dice, viste como que a ellos les costaba entender un poco eso. Le digo, sí, tengo más que una mochila. Así que bueno, ahí digo que la gastronomía tiene esto de conectar todo el tiempo. Nada, un amigo que había estado en Mugarit, que él me había pasado la partida de pescados a mí, me dice, che, Juli, yo vivo en Filipinas, si querés venirte a Filipinas, hacemos algo en Filipinas. Bueno, dale, cuando esté por allá te escribo. Y me fui a Singapur, y me acuerdo que me fui ahí a Japón después, no, me fui a Vietnam, que ahí estuve cocinando, iba y tocaba puertas y decía, hola, quiero aprender a cocinar, ¿puedo trabajar gratis a cambio de comida? A cualquier chiringo que me interesaba lo que estaba haciendo, ¿no? Me decían, sí, vení. Imagínate que era manos gratis para un lugar. ¿Y qué manos encima? Sí, pero más allá de eso era, viste, yo nunca decía que había estado en... Sí. Y además tal vez ni lo conocían, viste, ciertos lugares. Así que en Vietnam como que iba en los distintos pueblos donde yo iba, como que iba, tocaba puertas, a veces estaba una semana, a veces estaba 2, iba viendo. Y después de Vietnam, que estuve un mes, ahí entré a Japón. Con el contacto de Andoni, a Narizawa, y me acuerdo que era como el miedo más grande de mi historia, como me temblaba todo, ¿no? Me acuerdo que para conocer dónde quedaba el restaurante al día siguiente tenía que entrar a las 7 de la mañana, ¿no? El día antes fui 2 veces al lugar desde mi casa para ver cuánto tardaba para llegar puntual. Para mí Japón, el respeto Para ellos el respeto es muy importante y para mí mi respeto hacia ellos, a lo que significan gastronómicamente, es muy grande. Siempre digo, es como el Buda de la gastronomía, ¿no? Entonces, lo último que quería era que alguna de las cosas que yo hiciera, por no saber o por ignorancia de las cosas básicas, faltaran el respeto a ellos, más que venía recomendada por Andoni, ¿no? ¿A todo esto qué onda el idioma? Me dijiste que aprendiste francés en el mercado. Después, ¿inglés ya sabías de antes? Sí, inglés sabía del colegio, que Okay. es una de las cosas que siempre... Es más, una vez mandé un mail diciéndoles que les agradecía el inglés que tenía porque me abrió un montón de puertas. Nosotros con Andoni viajábamos un montón y si vos tenías inglés podías ir a más viajes en cierta manera porque necesitábamos el inglés. Andoni tampoco hablaba inglés, entonces me abrió muchas puertas también saber inglés y para viajar medio que es el idioma en común. En Japón no hay mucha gente que te hable inglés, principalmente los jóvenes sí, hay más, pero después era el Google Translator y lo que podías aprender con señas, ¿no? En esa cocina en Narizawa, justo cuando entré, había un chico que sabía inglés, que era australiano de familia japonesa, que estaba de prácticas también, y él medio me traducía. Y después
yo creo que ahí el instinto de supervivencia del ser humano, yo me escuchaba sonidos, me acuerdo siempre que era el samba, que era sale, y decía, ¿qué hace la gente cuando suena esa palabra? ¿No? Entonces miraba, cantaba algo el jefe de cocina y yo miraba toda la cocina a ver qué pasaba para ver qué había que hacer. Se te activaban todos los sentidos. Sí. Todo. Bueno, yo creo que en los momentos de supervivencia, ahí me di cuenta que realmente tenemos un montón de herramientas para sobrevivir donde sea, que como no estamos acostumbrados a usarlo, pero no las necesitamos, no las desarrollamos, pero ahí dije, me terminé comunicando en una cocina que no entendía más que un sonido y qué significaba, y me lo anotaba en las libretas qué sonaba, y después qué me tocaba hacer. Entonces yo escuchaba algo y yo tenía que hacer esto, y miraba, me acuerdo en japonés, le decía, como, ok, tipo, está bien lo que estoy haciendo. Y más allá de eso, después era, no sé, señas y mirar y aprender a interpretar lo que pasaba en esa cocina. En Japón contás la anécdota cuando tuviste que limpiar un pescado. Sí, eso fue... Te temblaba todo. Eso fue, creo que, el desafío más grande profesionalmente que tuve. Era algo que, para mí, a mí me encanta limpiar pescados. Y siempre en Mugaritz estuve mucho en la partida de pescados. Y el momento que vos limpiabas pescados solo era un placer. Y cuando... Acá fue como un poco de demostrar cuánto sabés, porque venís de Mugaritz, y al mismo tiempo era, bueno, a ver qué haces, ¿no? Y cuando vino ese pescado, era, bueno, a ver, limpié el pescado. Y todos así, ¿viste? Todos mirándote, porque encima éramos, no sé, como 15, 20 cocineros, y estaban todos los japoneses así mirándome. Claro, y yo al mismo tiempo ahí es donde vos tenés que decir, bueno, yo esto lo hice, porque era muy parecido a una lubina, que en el País Vasco hay mucha lubina. Digo, yo ya limpié un pescado así. Puedo. Y además no tenía otra escapatoria, porque no podía decir, che, no, mira, no quiero limpiarte un pescado. No estaba nunca la posibilidad de eso en mí. Al menos que siempre lo digo, yo decía, ay, ojalá que me desmaye ahora y me baje la presión, así tipo, no es culpa mía que no lo limpio. Me escape. Claro, una escapatoria, pero sin una decisión mía. Y en un momento fue como, bueno, ya está. Entonces dije, bueno, voy a hacer todo lo que sé hacer, más lento todavía, para asegurármelo. Y me acuerdo que, nada, empecé a limpiar pescado. Bueno, en Mugaritz te enseñan mucha metodología, muy japo también, de cómo limpiar los pescados y el cuchillo, y viste cómo lo tocás sin tanta mano para que no tenga temperatura. Y me acuerdo que tardé, no sé, si lo normal tardás 20 minutos, acá no tardás 40. Pero dije, bueno, es mi momento, bánquensela. Y me acuerdo que, bueno, cuando terminé, que me largué a llorar, un japonés tiene unas palabras en japonés y este chico, al australiano, le digo, che, ¿qué dijo? Viste, como tal vez dijo, che, qué cagada lo que hizo, o che, qué bien, y dijo, es hermoso verte limpiar un pescado. Y yo ahí, siempre lo cuento y mira, todavía me emociono, porque ahí me largué a llorar como diciendo, no puedo creer que, acá sí fue un tipo, no puedo creer que lo logré, o sea, limpié un pescado en Japón y a ellos les pareció hermoso, como que ese fue como el zoom, como, ¡ah! Y al mismo tiempo fue como, che, no pasó nada. O sea, no fue tan grave, ¿viste? Como pará, ¿qué tanta prejuicio, miedo que uno tiene a hacer ciertas cosas por el qué dirán? Digo, y no pasó absolutamente nada. O sea, ellos después tipo, se fueron, cada uno hizo la suya, yo guardé el pescado y todos seguimos normal. Juli, ¿probaste una raya fermentada? Sí, eso fue en Corea. En Corea, bueno, entré en una cocina por un amigo coreano que me contactó con unos amigos de ellos y me encantó estar en esa cocina. Creo que Corea es el Japón relajado, ¿no? Digo yo, viste, como que tienen otra onda, están como mucho más relajados. Y ellos me llevaron a comer, los dueños, a como un restaurante muy tradicional para ellos, como un plato muy tradicional para ellos, que es la raya fermentada, que era lo que comían en los barcos que ellos se subían para venir a todo Sudamérica a pescar. Entonces lo que comían era raya fermentada, que la envolvía en toalla y las metían como en heladeras apagadas. Y eso era el plato típico. Imagínate que el local tenía 2 mesitas así y nada más. Nosotros éramos 4, me acuerdo que fuimos, y después había una mesita de 2 y no había más lugar. Y era un señor que, es más, me muestra como su pasaporte argentino, ¿viste? Porque se venían todo por el sur. Y me acuerdo que cuando llega el plato, claro, cuando yo lo voy a oler, el amoníaco acá, digo, ni el peor queso de Francia tiene que ver con esto. Digo, esto no lo puedo comer, pero al mismo tiempo decía, todos ellos lo comían. Es como,
te están invitando a comer. Digo, mínimo me lo tengo que comer. Entonces me acuerdo que agarro el primer bocado y en un momento decía, vos imaginate que esto es un queso, que no es pescado, está el cartílago y todo, ¿viste? Entonces le decía, si fuese un queso te lo recomerías por más amoníaco que tiene. Yo me he comido todos los quesos habidos y por haber en Francia. Digo, vos pensás que es, porque a veces el tema del prejuicio, ¿viste? El pescado debe estar podrido, Sí. qué sé yo. Vos pensás que es un queso y comételo, ¿viste? Como, y me acuerdo que me noté, ¿viste? Cuando te vi una arcada de, y dije, bueno, es un queso, no es pescado. ¿Qué textura tiene? Ah, bueno, es rarísima. Es rarísima porque ¿A además qué se tenés parece? ¿Viste cuando secan, si comiste alguna vez pescado más seco, pero no tan seco, como que está entre ese húmedo y no seco papel? Eso más el cartílago, que es como crunchy, pero de plástico, ponele. Es raro, es muy raro. Y me acuerdo que el primero era frío, así solo, y el segundo venía en una sopa. Y claro, el calor con el amoníaco y todo era 100 veces peor, pero bueno, tenía fideitos, dentro de todo la podías ir piloteando un poco más. Y el tema fue que después el tercero venía con kimchi cerdo, te tenías que hacer un rol, ¿no? Con el trozo de raya, kimchi cerdo y te hacías un rol. Claro, cuando me fui a comer ese dije, che, no está tan mal. Porque también hay una cuestión de costumbre. Claro. Que uno, el primer shock fue el primero que dije, esto no lo tengo registrado en mí. Y después fue como, bueno, che, pará, con el kimchi, con esto no estaba tan malo. Pero fue como, el prejuicio lo tengo que dejar a un lado, principalmente, y después saber que, digo, si ellos lo comen, ¿por qué yo no lo voy a poder comer? Esa fue otra de mis cosas que aprendí en Asia, más que Corea, India, era, si ellos lo comen tan tranquilamente, ¿por qué yo no? ¿Qué otro plato local te llamó así la atención que hayas probado? Hay uno que no me animé a probar, que fue en Laos, que fue la rata. Ese sí que no me animé a probarlo. ¿Cómo? A la parrilla te la hacen, Corta. abiertita, así. Y la ves ahí, en la calle. Eso fue algo que no me animé. Después creo que probé tantas cosas. En India probás todas las especies habidas y por haber. Filipinas comí el balut, que eso también fue un shock. Es un huevo que te lo venden como si fuese en la calle, en canastas te los van vendiendo, como si fuese el choripán, los puestos de choripán. Bueno, ahí te venden canastos de balut, que son el huevo donde el pollito ya está desarrollado un poquito, y vos lo rompés y te comes el pollito con todo ese caldito. Y mordés cabecita, cuerpito, pero yo ya había comido pajaritos en Navarra, entonces no me parecía tan raro, pero me parecía raro que tengas que romper el huevo y que salga el pajarito, así muerto obviamente, pues están como hervidos, pero el caldo que había adentro, el líquido, fue el mejor caldo de gallina para mí que probé en la historia. Era como un shot, pero con un sabor. Y después, bueno, el pajarito te lo vas masticando como podés. Eso fue otra de las cosas que yo dije, che, qué loco esto de Filipinas, tipo el balut. O sea, fue algo, y bueno, es una cosa medio extraña para el que va a visitarlo, pero para ellos es re normal. Wow. Qué ganas de tener 5 minutos tu paladar, Juli. ¿Qué sabor te hacía sentir como en casa? Yo no soy, mira, esto es una de las cosas que me decían siempre los mujeres, como no soy muy arraigada, viste, como, che, extraño, necesito. Imagínate que hice todo Asia sin mate, porque dije, quiero saber 100% cómo es la cultura de cada lugar. Sí, me voy a desprender. De todo lo que sé y empiezo de cero, entonces acá desayunan, no sé, en Vietnam desayunaban desayuno pho todas las mañanas. Acá desayunan el rol, en Corea desayunaban como un rol, como parecía un sushi de rol, pero con huevo y vegetales que lo comen de desayuno. Y dije, desayuno esto. No desayunaba nada de lo que, porque quería conocer la cultura, ¿no? Nada de lo que yo conocía, ¿no? O sea, el mate, imagínate un año sin tomar mate. Se toma matcha, se toma té, tomo matcha, o sea, así. Entonces, como que no sé si hubo, como es tan distinto, o sea, España sí tenés más registro, pero después en Asia tampoco buscaba, o sea, no hubo cosas que diga, esto me hace acordar en casa, porque tampoco tenía ese recuerdo necesario de tener que conectar con casa. Estaba tan contenta estando allá que creo que fue todo muy, siempre desde la sorpresa y tan distinto.
Quiero que me cuentes cómo ves la cocina regional en América Latina y también la local acá en Argentina. Porque a mí me da la impresión de que en los últimos años hubo un boom gastronómico, pero no sé si es porque a mí me empezó a interesar más la comida o qué. No, sí, creció un montón. ¿No? Creció un montón y hay muy buenos cocineros hoy en Argentina. Antes también lo sabía, pero digo, Latinoamérica en general, yo creo que Latinoamérica empieza a aparecer en el mapa mundial gastronómico gracias a Perú. O sea, Gastón Acurio puso a Perú che, acá nosotros hacemos esta gastronomía, estamos orgullosos de esto y todo Perú está orgulloso de su comida. Y yo creo que eso hizo que muchos empezaran a mirar Latinoamérica, ¿no? Y nosotros desde acá, está bien, Europa tiene mucho más, Europa tiene mucho más años que nosotros, ¿no? Entonces, lo que pasa allá, acá pasa más tarde, y gastronómicamente, yo creo que en los últimos 10 años, de Argentina principalmente, o sea, la gastronomía hizo para arriba. La gastronomía, los productores, el producto, el valor al producto. A mí hoy me encanta cuando vas a una verdulería y decís, che, tenés, no sé, quinotos, no, ya no es temporada. Esa frase me parece genial. En otro momento, no sé, estaban tal vez en una heladera y te traían quinotos. Claro. Entonces, esa concientización que se hizo de, che, ahora se come esto porque es bueno comer esto en este momento y es lo que hay, eso empezó a pasar desde ahora. Cuando nosotros éramos chicos, yo no tenía registro de eso. O sea, entonces, yo creo que Argentina hizo un cambio también de forma de entender los productos y entender la gastronomía. Y muchos cocineros que fueron afuera volvieron también. Entonces, con todo lo que vos aprendés afuera, que ves que le puede servir a Argentina, lo empezás a implementar. Yo creo que Argentina hoy está en re buen momento, gastronómicamente hablando, y hay mucha oferta diferente, muy buena. Aguante, y a por más. Sí, ojalá. Antes de que me muestres el objeto viajero que trajiste, los objetos, porque ya están acá, quiero preguntarte, porque me muero por saber, ¿viste de Bear? Vos sabés que no. No, y te voy a contar por qué no la vi. A ver. Cuando salió la primera, esta serie, un amigo del País Vasco, que trabajamos juntos en la cocina, me manda un mensaje y me dice, parece nuestra vida en una serie. Ah, te iba a preguntar si la habías visto y qué tan real era. Y cuando me dijo eso dije, no, yo para ver más de lo mismo suficiente no, con ya mi lo vida. viví. No, la verdad que no, trato cuando no estoy adentro de una cocina, trato de ver pocas cosas de cocina. Al menos que sea, no sé, la serie esta japonesa del restaurante de las 12 de la noche, que esas cosas sí, cuando no es 100% cocina. Sí miro, qué sé yo, documentales de Mauro Blareco, de algunos cocineros en particular, pero esto que es medio ficción, que es medio entretenimiento y todo, la verdad que no. Y cuando me escribieron ese mensaje dije, no, más de lo mismo. No, el otro día encima me apareció una publicación que está comprobado por un estudio que ver de Bear te eleva las pulsaciones. Y sí, eso es lo que te me genera dijeron. Como mucho estrés. 100%, eso es lo que me terrible. dijeron. Y bueno, eso es lo que se vive. O sea, hay una parte donde muchos cuentan que realmente esa adrenalina que vive esa serie pasa dentro de una cocina. El tema que obviamente tiene más ficción de la real, pero vos vivís en una adrenalina y en una tensión. Yo siempre cuento, cuando salías del restaurante a la 1 de la mañana no te podías ir a dormir. Por más que habías laburado todo el día, era vamos a tomar una birra para bajar. Claro. Porque estás ahí y de repente tenés que bajar a dormir, tiene que pasar una cosa en el medio. Pero por ejemplo, Ratatouille me encanta. Ratatouille es una peli que para mí gastronómicamente es espectacular. Y muestra esa disciplina, muestra ciertas cosas, pero con esa intensidad justa para que se entienda, ¿no? Juli, ¿qué objetos trajiste? Bueno, traje de lo que tenía acá en Buenos Aires, principalmente lo que es parte gastronómica. Bueno, para mí este cuchillo, que lo cuento cuando fui a las calles estas en Japón, que son todas de gastronomías, y entré en una tienda, yo soy zurda, y era toda una pared llena de cuchillos para zurdos, y es para limpiar pescado, y para mí esto fue como, no puedo creer que alguien pensó que es cuchillo solo para zurdos, por cómo está el filo, y nada, para mí esto es 100% el viaje de Japón representa esto, junto con estas cosas que descubrí allá, que era para desescamar pescados, para sacarle las escamas, y que se ve acá,
es para limpiarle la sangre que queda pegada a las tripas y es algo tan sencillo y tan hermoso y nada, lo lavas y ya está, y sigue estando y mirá, este lo tengo hace 10 años, imagínate. Está impecable. Y están impecables. Y las libretitas esas, no, Sí. me matan. Y estas libretas eran mis libretas cuando estaba dentro de las cocinas, que bueno, a veces no había mucho tiempo para escribir y eso, pero sí, nada, tengo anotados como cosas que me pasaban, recetas, qué significaban las palabras. Acá en la contratapa tengo qué significaba decir hola, cómo se decía hola en sonidos, ¿no? Porque no creo que se escriba así. Qué significaba 1, 2, 3, 4, 5 para saber cómo sonaban la cantidad de cosas que había que salir. Nada, la verdad que bueno, nada, son todas notas, este es de Corea, India, Y libretitas chiquitas porque tenían que caber en el bolsillo. en el bolsillo del pantalón, sí. Y tenía un lapicito chiquitito, o una virome, ¿viste? De estas chiquititas. Y nada, y ahí en momento era, bueno, anotaba y escuchaba algo que me parecía importante y era sacar la libreta. Y como ves, no hay nada prolijo, hay pocas cosas como, ¿viste? Sí. Esto significa, para saber qué significaban las cosas. Pero bueno, esto era como un poco lo que te ayuda a sobrevivir. Sí, Ponele. Juli, que bueno. el mundo según Julieta Caruso es... Buah, es increíble. Para mí qué hermosa pregunta. Es un descubrir constante, o sea, es un no dejar de aprender. O sea, yo agradezco que me dedico a esto, siempre lo digo también, porque es una profesión que no tiene un techo. Y vos no solo aprendés de una cosa, sino que podés aprender de un montón de cosas dentro de esta profesión. Y creo que ese es mi motor hoy en la vida, ¿no? O sea, el no dejar de aprender. Y creo que el mundo representa eso. Qué lindo. Al lado tuyo tenés unos post-its y una lapicera que te voy a pedir que escribas un mensaje para el mundo y después lo pegues en el lugar del mapa que quieras. Siento que sé dónde lo van a poner. Pero no sé si va a ser... ¿Se puede poner 2? Y yo lo voy a poner acá, ahí más pegado en esta zona. Y es un gracias, Ay, porque yo sin no haber estado en ese lugar creo que no sería quien soy. qué lindo, Juli. Así que eso, gracias. Gracias a vos por venir. Decile a la gente, a esa cámara, dónde te pueden encontrar, dónde pueden ir a probar tus platos. Bueno, estoy en Casa Cavia, un restaurante que está sobre Cavia 2985 y estamos de 10 de la mañana con distintas propuestas hasta la noche. Gracias, Juli, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer.